Hola amigos de YouTube. Bueno, vamos a ver qué es el recovery y para qué sirve. Yo veo en los comentarios de los vídeos que muchos de vosotros me decís, pues he entrado en el recovery, he hecho esto, he hecho lo otro. Entonces vamos a ver qué es el recovery y cómo se puede usar y para qué sirve. Bueno, tengo aquí tres terminales para que veamos tres tipos de recovery. Este sería un recovery que, tal como pone aquí, es la versión 5.0.2.6. Este sería la 6.0.1.4 y este sería la 6.0.1.9. Esta corresponde al kernel field, que es el que corresponde a la última versión oficial leak de Samsung. Es el único kernel que todavía es compatible con el Galaxy S2 en esas versiones, en todas las que sean basadas en la oficial de Samsung. Tiene muchas ventajas, pero tiene algunos pequeños inconvenientes, como puede ser que cuando queremos flashear una ROM diferente o queremos hacer un backup, he visto que muchos de vosotros habéis tenido problemas. Entonces ese es el único pequeño problema que tiene, ¿no? Que en modo recovery tiene algunos pequeños fallos, como pueden ser esos. Aquí tendríamos el recovery del kernel SIA para el Galaxy S3. Respecto a su compatibilidad, pues hasta ahora tiene todas las compatibilidades, siempre y cuando hablemos de Jelly Bean o las basadas en AOKP y Cyanogen, también Jelly Bean. Y en este caso hablaríamos del Samsung Galaxy Ace, que el recovery que tiene hasta ahora también es compatible con todas las versiones oficiales de Samsung. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, el Galaxy S3 y vamos a ver las opciones que tiene un recovery. Bueno, o mejor dicho, vamos a coger este que son más grandes las letras y se ve mejor. Bueno, en primer lugar tendríamos donde pone Reboot System Now, sería para reiniciar el sistema. En segundo lugar, donde pone Install Zip, sería para instalar una ROM, un mod o algún añadido de alguna ROM, etcétera. Entonces nosotros pulsamos en Install Zip y nos iríamos a donde queramos instalarlo. Entonces, por ejemplo, si el archivo zip de la ROM lo tenemos en la interna, pues nos iríamos a donde pone Internal SD Card. Si lo tenemos en la externa, en la externa. No vamos a ver todos los puntos del recovery, sino los que más se usan, los más importantes. Nos vamos atrás y ahora nos iríamos a donde pone Wipe Data Factory Reset. Esta opción, si la diéramos a confirmar, nos borraría todos los datos de nuestra ROM. Me explico. Nos borraría todas las cuentas de Google, los correos, las apps que tengamos instaladas. Es decir, nos dejaría la ROM que tenemos en nuestro terminal, nos la dejaría a cero, como de fábrica. De hecho, el nombre es Wipe Data Factory Reset. Entonces nos hace un reseteo a fábrica. Antes de hacer eso, siempre recomiendo hacer copia. Esto se hace muy a menudo cuando vamos a instalar una nueva ROM, porque es necesario dejar limpio el sistema para que la nueva ROM no se encuentre con programas, aplicaciones y configuraciones de otra ROM y podamos tener problemas, congelaciones, etcétera. Cuando nosotros actualizamos de ROM, es decir, si yo me instalo la ROM, por ejemplo, la ROM Omega, y me voy a instalar una nueva versión de la misma versión de ROM, es simplemente una actualización y no un tipo de ROM distinto. Entonces sí que se puede hacer la instalación del zip de la ROM sin hacer este paso de Wipe Data Factory Reset. Ahí en ese caso sí, porque estamos hablando de el mismo tipo de ROM con la misma base o una base actualizada pero dentro del mismo rango de Android, y entonces en ese caso sí. Pero sí que deberíamos hacer los otros dos wipes, que los vamos a ver ahora. Aquí tendríamos Wipe Cache Partition, que sería para hacer una limpieza de la caché, de la partición de caché. Aquí tendríamos en avanzado, nos vamos a ir a avanzado ya y vemos los últimos wipes. El Wipe Dalvik Cache, que sería para limpiar el Dalvik Cache. Y por último, Wipe Battery Stats, que sería para limpiar los historiales de batería, ¿no? Las estadísticas. Y luego hay un último wipe que yo siempre recomiendo hacer cuando queremos hacer una limpieza muy exhaustiva: irnos a Mounts and Storage y hacer la limpieza de Format System. Si nosotros formateamos System, nos aseguramos de que la limpieza es mucho mayor. Y entonces ya podemos proceder a instalar una nueva ROM. Entonces, cuando queramos instalar una nueva ROM, tenemos que hacer los 4 wipes, o en su defecto solo los 3, y después irnos a Install Zip. Vale, pero antes de hacer esa limpieza de datos, yo siempre recomiendo hacer un backup de nuestro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos iríamos a Backup and Restore y o bien le daríamos a Backup aquí directamente, o bien le daríamos a Backup to Internal SD Card. Es decir, aquí nos lo haría en la externa
y aquí nos lo haría en la interna. Ojo que no todos los recoveries son iguales. En este caso, si yo me voy a este recovery del kernel si ya, yo me iría donde pone Backup and Restore. Y aquí sería Backup to External, no Internal. ¿Lo veis, verdad? Aquí el primero es para hacerlo en la externa y el segundo en la interna. Sin embargo, en este recovery no. Aquí cambian los términos. Aquí sería para la interna y esta para la externa. Entonces, leer bien antes de hacer un backup para que sepamos dónde nos lo va a alojar. ¿Dónde tenemos ese backup que nosotros hemos hecho? Lo tenemos en una carpeta llamada Clockwork Mod. O bien en la interna o bien en la externa, pero está dentro de esa carpeta. Y nos lo va a guardar con la fecha y la hora de ese backup. ¿Ok? Vale. Cuando un día queramos restaurar ese backup, es decir, queramos volver a la ROM que teníamos ese día, tendríamos que ir a lo contrario, tendríamos que ir a donde pone restaurar. Ahí. Y en este caso nos iríamos a restaurar o restaurar desde la interna. O en el otro recovery, restaurar de la externa o de la interna. Es decir, siempre leyendo lo que estamos haciendo. Vale. Ya hemos visto entonces cómo se haría la limpieza y cómo se haría el backup. Ahora iríamos a cómo se instala una ROM. Bueno, vamos a verlo en este, que repito, que no es por preferencia, simplemente porque tiene las letras más grandes y se ve mejor. Nos iríamos a Install Zip from SD card, por ejemplo. Seleccionaríamos dónde tenemos la ROM en cuestión para instalar. Por ejemplo, aquí en esta carpeta ROMs. Yo seleccionaría el tipo de ROM y en el momento que le dé a confirmar comenzaría la instalación. Una vez que comience la instalación nos podemos encontrar que simplemente comienza y termina ahí la instalación. Nos podemos encontrar en el caso de las Cyanogen y las AOKP que tengamos que instalar un archivo adicional que son las Google Apps, o nos podemos encontrar el caso de las instalaciones Aroma, en el cual cuando le damos aquí a instalar ya nos viene un setup tipo Windows con todo táctil en el que podemos ya navegar por las opciones. Vale. Nos vamos a avanzado. Tenemos una opción que es para fijar los permisos, que es esto de aquí, Fix Permissions, que nos fija los permisos de las aplicaciones que tenemos dentro de nuestra actual ROM. ¿De acuerdo? Vale, otra cosa que podemos hacer muy buena es que cuando nuestra ROM nos va un poquito mal, nos da problemas, nos da congelaciones, hacer dos wipes, que serían Cache Partition y en avanzado Dalvik Cache. Eso no tiene ningún peligro, no borramos absolutamente nada y nos hace una limpieza y una optimización de las aplicaciones. Y esto puede solucionar muchos problemas. Así que esto de vez en cuando conviene hacerlo. Esos dos wipes, solamente esos dos, ¿eh? Bueno, y ahora nos vamos al apartado del Dual Boot, ya que estamos con kernel si ya, que es este. Aquí tendríamos lo referente a la ROM principal, y si nos fuéramos a la última opción que pone Dual Boot Options, ahí entraríamos en el menú del Dual Boot. Y aquí todo lo que toquemos ya es referente a la segunda ROM, a la ROM secundaria. Clonar de ROM, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo veremos ya en el apartado del kernel si ya. Haré otro vídeo en el que explicaré bien paso por paso todas las opciones que hay. De todas formas, ya tenéis en el canal un vídeo muy bueno en el que se explican todas las opciones de cómo activar una ROM secundaria y cómo tener Dual Boot en un terminal, como puede ser Galaxy S2 o Galaxy S3. Bueno, pues esto es importante que lo sepamos todos, cómo funciona y qué es el recovery, porque es lo que siempre nos salva de tener un backup o una recuperación y el que nos sirve para instalar ROMs customizadas. Ojo, no oficiales. Las oficiales se instalan a través de Odin. Esto solamente es para instalar ROMs customizadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.